Empecemos. Los indígenas del pueblo Agua son conocidos como gente de la selva y su filosofía les exige vivir en armonía. Pero desde hace años esta comunidad que habita las montañas del Pacífico, en el departamento de Nariño, no ha podido cumplir con ese mandato de vivir en paz, porque los enfrentamientos entre los grupos armados son pan de cada día. Las minas antipersona parecen multiplicarse, cada vez hay más huérfanos y el reclutamiento de menores está disparado. Diego Rubio viajó por una zona roja hasta el resguardo Agua del Gran Sábalo. Lecciones de dignidad de los hijos de la guerra. Esto ha sido muy difícil porque tengo ese recuerdo cuando sucedió. El día pues, que sucedió, miré a mi hermano ahí con mi madre. Un tal 1 de mayo del 2010, pues. Todo se va al carajo. Sí. Solange lo recuerda con tanta claridad que a veces no la deja dormir. Willington tiembla cuando las imágenes se le vienen a la cabeza. Los dos hablan en voz baja, como si no quisieran que los oyeran. Sobre todo cuando tratan de contar sobre ese día que los marcaría para siempre. Mi mamá se adelantó y nosotros nos quedamos un poquito atrás. Escuchamos el disparo. Y dije, ¿pero cómo? Si miraba sangre. Si miraba... O sea, mi mamá golpeada, pues ahí, con tierra. Ella había corrido. Y pues mi hermano ahí en el piso, abrazado. ¿Por qué todavía le cuesta hablar tanto del tema? Quizás es porque me afecta bastante. 14 años después. 14 años y todavía no lo puedo hablar. Y tal vez nunca lo haga. Solange y Willington Guasaluzán son hermanos. Estaban juntos cuando un hombre vestido de negro mató a su mamá. Ella tenía 6 años, él 10. Ella recuerda el sonido del disparo, los gritos, la cara de su hermano contemplando el cuerpo. Él todavía no es capaz de ponerlo en palabras. Pero en esta historia lo más importante no es lo que cuentan Solange y Willington. Lo más importante es lo que callan. Lo que callan es que tuvieron la desgracia de nacer en las montañas tupidas del Pacífico nariñense, donde la guerra es rutina. Callan que un año antes de la muerte de su mamá, su padre también fue acribillado a tiros. Callan que crecieron viendo muertos de los que todavía no se atreven a hablar. Callan que muchos de los que perdieron a sus padres, como ellos, terminaron en las filas de algún grupo ilegal con sed de venganza. Callan que nunca han podido vivir tranquilos del todo. El sueño entonces en últimas es... Vivir tranquilos. Pero a veces eso es imposible. Imagínese desde pequeña, ahora en ese entonces, sigue, la violencia incluso empeora. Siempre ha sido complejo. Siempre ha estado en bastante vulneración. Más que todo, pues la juventud. Los que más sufren son los niños. Son los niños. Y Solange y Willington sí que sufrieron de niños cuando vieron morir a sus padres. Por fortuna, al enterarse de la tragedia, una tía suya se puso las botas y se fue corriendo a rescatarlos. Y aunque le advirtieron que si se llevaba a sus sobrinos tal vez la matarían a ella también, los sacó del lugar de los hechos quién sabe cómo. Y los llevó a vivir con ella y les dio casa y alimento y una nueva familia. Y les enseñó que su mejor desquite en la vida sería estudiar y caminar sin mirar para atrás. Y se responsabilizó de nosotros. Y de lo que recuerdo, nunca nos faltó nada. Agradezco mucho a mis primos y a mi tía. Ellos siempre nos recalcan. Son personas valientes ustedes. Un ejemplo a otros jóvenes que a veces se aferran en el lado donde dicen, no, ya no quiero vivir. Se van al suicidio, se van a los grupos armados. Pero la historia de Solange y Willington no es una historia aislada de dos jóvenes resistentes y resilientes que supieron torcerle el pescuezo al dolor para convertirse en ejemplo. Su historia podría ser prácticamente la historia de cualquier niño Agua. Ya el pasado, pues, sé que marca, pero pues ya quedó atrás. La presencia de las minas antipersonales, la presencia de los actores armados. Eso a nosotros nos tiene preocupado. Los niños no pueden asistir hasta la escuela. Por las minas. Por las minas. Diego Pay es el gobernador del resguardo del Gran Sábalo, la máxima autoridad indígena de este territorio sagrado que se expande por los ríos y las selvas de Nariño y llega hasta el Ecuador. Si se pudiera hacer una traducción exacta al español desde su lengua,
el aguavit. Aguá significaría gente de la selva y su misión ancestral sería algo así como vivir en equilibrio con todo y con todos. El pueblo agua significa para nosotros, digamos, como la unión. Guatusano, ¿Y el Watusan qué significa? vivir bonito. Pero en el Aguavit no existen las palabras violentas. El insulto en aguaví no existe. Pai tiene 27 años. Es un gobernador joven. Porta orgulloso un bastón de mando que lo identifica como miembro de la Guardia Indígena. Pero aclara que no es un arma, no está hecho para el combate. Es un símbolo de resistencia y la mayoría respeta a quien porta uno. Pero hasta él lo acepta. Es poco lo que puede hacer el poder simbólico de su bastón contra las balas de un fusil. Pueblo agua, por defender sus derechos, sus territorios, han tenido que confrontar esa situación, esa crítica, ese conflicto donde los actores ilegales nos han venido amenazando. Hablemos claro. La situación que vive el pueblo agua es aterradora. Y por momentos parece que el gobernador Pai se quedará corto al enumerar sus problemas. Por ejemplo, las amenazas. Minas antipersonas rodean escuelas y veredas. Todos comentan en voz baja sobre los asesinatos selectivos. Jóvenes desaparecen de la noche a la mañana. Hay combates entre diferentes grupos ilegales. Pero de eso se habla poco. En cuanto al reclutamiento forzoso, a muchos de nuestros jóvenes agua nos han reclutado. Y eso ha sido, digamos, como una desarmonía en la comunidad. Y claro, los más afectados son, como siempre, los niños. No podemos saber en ningún momento cuántos niños y niñas hay en el conflicto armado. Es imposible saberlo. Pero son más de los que pensamos. Los pueblos indígenas también tienen sus propios observatorios de derechos humanos y hacen lo posible por saber qué pasa, pero jamás vamos a tener una cifra exacta de cuántos niños afectados por el conflicto armado hay, porque no hay denuncias, porque hay miedo. Las escenas trágicas y dolorosas son un lugar común entre los aguá. Padres con bebés en los brazos y niños en los hombros que abandonan sus tierras debido a la violencia. Menores amputados tras pisar una mina. Explotación infantil, abuso sexual. Y cientos de huérfanos de la guerra, como Solange y Willington. Los temas de niñez son los que nos preocupan bastante. Las comunidades reportan que los niños dejan de ir a la escuela, las familias los dejan de ver y los niños se van simplemente y no aparecen nunca más y pues se presume o se ha comprobado que hacen parte de las filas ahora de algún grupo armado que está en el territorio, porque hay varios. Jorge Garzón es oficial de protección de la niñez del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Lleva camiseta y chaleco con los colores y el logo de la agencia. No solo es su manera de que lo reconozcan, también es su escudo. Formar parte de una organización humanitaria puede garantizar la vida en los territorios en conflicto. La noche antes de encontrarnos con él, le cuentan desde Bogotá que acaba de salir el último informe sobre la niñez en Colombia. Y, oh, sorpresa, las comunidades indígenas son unas de las más afectadas. Con mucha preocupación vemos cómo se han aumentado las afectaciones a los niños y las niñas que pertenecen a pueblos indígenas para diferentes violaciones, reclutamiento, violencia sexual en el marco del conflicto, secuestros, asesinatos, mutilaciones. Garzón forma parte del equipo de UNICEF que nos acompaña hasta el corregimiento del Diviso, donde está el resguardo del Gran Sábalo. Las noticias recientes reportan enfrentamientos, asesinatos, secuestros. Hay grafitis que aluden al grupo armado con más presencia en la región. Sin la compañía de una organización de semejante calibre, a un equipo periodístico con cámaras y trípodes le sería imposible entrar al lugar. ¿Cuáles son los problemas que más afectan esta región donde estamos? El Pacífico colombiano es el territorio más afectado por el conflicto armado, frente a diferentes situaciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Entonces es la zona en donde todas las alertas están puestas. Para llegar al Diviso hay que volar de Bogotá a Tumaco, la perla del Pacífico, y manejar un par de horas por la carretera serpenteante que lleva hasta Barbacoas. Y mejor si es de día, porque en las últimas semanas se han reportado retenes ilegales y quemas de vehículos después de las 6 de la tarde. Debemos pegarle al carro calcomanías con los logos de UNICEF y de No a las Armas. Soldados patrullan algunos puntos de la vía. Por momentos, el conductor nos pide apagar las cámaras y bajar los vidrios para que todos nos vean y sepan que no somos enemigos de nadie. Llegar hasta el Diviso, más que difícil, resulta tensionante. Ya en territorio agua, ya en la selva, todos se refieren a las bandas ilegales simplemente como los grupos. Nadie es capaz de mencionarlas con nombre y apellido. Nada de disidencias o segundas marquetalias o clanes del Golfo. Así es. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Llegamos de madrugada al colegio más grande del resguardo, conocido como Yetaba. Estamos en el epicentro de la guerra.
Pero rodeados de niños y de selva, es imposible no sentir algo de paz. Es raro estar tan tranquilos en una zona tan roja. Supongo que es lo que se conoce como la tensa calma. Una vez le pidamos permiso a la naturaleza para poder pisar el territorio Aguá, conoceremos a Solange y a Willington. Pero antes, una de sus profesoras de toda la vida quiere hablar con nosotros. Willington, Leider y Solange se convierten en eso, ¿sí? En ejemplo de fuerza, de lucha, de liderazgo, y no porque siga existiendo el conflicto y el día de mañana perdamos a nuestros familiares y el día de mañana tenga que enterrar a sus familiares, a sus tíos, sus primos, sus sobrinos, que esto no los deje caer y sigan fuertes como el Rocío pueblo. Riascos es hace 9 años orientadora escolar en Yetao. Pero más que una educadora, se considera una segunda madre para los casi 1000 niños Aguá que llegan a la institución desde todos los rincones del resguardo. Se nota que conoce sus historias como pocos y también que las sufre en silencio. Vengan, mis chicos. En la noche, en ciertas zonas, no pueden dormir porque están sentados escuchando las balaceras, todo lo que está pasando alrededor de ellos. Y el otro día a veces ellos llegan acá como si nada ha pasado. Para la orientadora Riascos, sus estudiantes padecen todos los males que un conflicto armado le puede causar a un menor. Por eso, se declara la admiradora más fiel de Solange y de Willington. Y su historia le parece tan admirable que cree que daría para escribir una película. La historia de Willington y Solange es la historia de muchos de los niños que están detrás nuestro. De muchos estudiantes nuestros, sí. Tenemos una base de datos más o menos de 80 estudiantes desplazados. Si hablamos de niños huérfanos, tenemos más de 35 niños huérfanos, ¿sí? En esta institución. Los hermanos Guasaluzán son tímidos y sonrientes. Los dos sufren de exceso de cordialidad. Un profesor nos advierte que parecen frágiles, pero que son todo lo contrario, indestructibles física y espiritualmente, como buenos Aguá. Ni la violencia que los atacó tan de frente ha podido doblegarlos y quitarles sus sueños. Desde muy pequeña tenía el sueño de ser docente. Desde pequeño. Desde pequeña. Pues de donde yo soy, es de un resguardo donde yo viví. Allá hacía falta pues, docentes, no había. Entonces, como decir, bueno, yo algún futuro podría ser la docente de ellos. Desde niño o desde que comencé mi adolescencia, me ha gustado como ese campo de poder compartir. Ayudar de pronto. Ayudar, colaborar. Hoy, después de años de estudio y de asistir con juicio a talleres de arte, liderazgo y prevención con UNICEF, los dos son maestros. Solange tiene 21 años, Willington 24. Solange da clases de danza. Willington es profesor del colegio. Solange tiene un grupo de tejido ancestral, Willington uno de protección ambiental. Solange es técnica en educación para la primera infancia y estudia administración de empresas. Jessica Fernanda. Willington es educador y está haciendo una licenciatura en pedagogías comunitarias. Yo creo que eso, lo más importante es mirar eso, ¿sí? Cómo surgieron, como se dice, de las cenizas. Y lo que queremos justamente resaltar en ellos, que son como esos faros que hay que seguir, es el poder de los jóvenes, es el poder de los adolescentes y los niños y las niñas para cambiar el territorio, no quedarse en repetir todo el esquema, las cadenas de violencias. Tal vez lo que han alcanzado Solange y Willington pueda parecer un logro común para alguien que tuvo la posibilidad de completar sin problema aunque sea el colegio. Alguien como yo, o probablemente como usted, pero en el resguardo del Gran Sábalo, después de perder a sus padres y crecer en medio de la guerra, poder liderar con el ejemplo resulta toda una proeza. Por eso, Solange y Willington son vistos por muchos como un par de héroes. Ellos son personas que nos dan lecciones de vida, ¿sí? Lecciones de decir que en el mundo a veces nos preocupamos por cosas tan sencillas. Están aportándole algo a su pueblo, están dejándole todo su legado, pero hoy y ahora están haciendo un mundo más feliz para los niños y las niñas desde lo que a ellos también les gusta hacer. El simple hecho que hayan decidido no buscar venganza después del dolor que los carcomía y que los carcome, ya los hace admirables dentro de las dinámicas crueles y sangrientas que suele haber en el conflicto. What kid, Mari? Yo jamás, o sea, he pensado en venganza. Ajá, es como que, bueno, pues ya pasó lo que tenía que pasar, pues tratar como de aceptarlo. Yo creo que si hay venganza nunca se sana. Se vuelve incluso hasta más heridas. Y es mejor sanar, ¿no? Exacto, sanar. Sí, es mejor sanar y seguir caminando para adelante y con paso firme y ser ejemplo para los miles de niños que sufren a diario el rigor de la guerra.
Como nos dijo fuera de cámaras un anciano de la comunidad Agua, Solange Willington Guasaluzán son todo lo que está bien en una región azotada por la guerra donde casi todo está mal. Si quiere ayudar a que los programas de UNICEF puedan seguir funcionando tanto en el territorio donde viven Solange Willington como en otras zonas del país, puede hacer una donación en ayudaunicef.com. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.